dónde vino este mal. La Biblia nos enseña que había un tal Job en la Biblia, un hombre. La Biblia dice que era un hombre justo y amaba a Dios, pero sin embargo él perdió todo, lo perdió todo. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar esta situación en mi vida? Y a veces lo que nosotros no entendemos es que Dios está obrando en el caos. Dios está obrando en la adversidad. Dios está obrando en nuestra vida. Él está obrando en nuestro carácter. Él está bregando con nuestro corazón o trabajando con nuestro corazón. Él está básicamente preparándonos para lo que viene por delante. Y a veces nosotros no entendemos el proceso, porque a veces el proceso duele, a veces el proceso no se siente bien, uno se siente incómodo, uno se siente como que ¿qué es lo que está pasando? Job perdió todo. Dice la Biblia que él era fiel, sin embargo perdió sus hijos, él perdió sus bienes. La Biblia nos enseña que aún perdió su salud y perdió su reputación. Job no había pecado. La Biblia nos enseña que esto no vino porque Job pecó, sino Job fue confiado, o sea, Dios confió en Job para que su historia fuera de bendición a multitudes, a millares y millares y millares de personas que habían de vivir. Dios sabía que nosotros muchas veces necesitamos esa inspiración, esa historia de tal persona o de esta persona para traernos a nosotros un sentir de esperanza. Porque si ellos pasaron por esto y Dios los trajo a través de esa situación negativa, entonces si Dios lo hizo con ellos, entonces lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios nos pone a nosotros y confía en nosotros para que nuestra historia sea usada para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Job capítulo 13 y versículo 15 dice así. Job capítulo 13 y versículo 15. If we can put that verse up. I think he has them all in a row there. Job 13, 15. Okay. Mira lo que dice. La Biblia dice que aunque do you have it there? Okay, then call Anthony please and have him come back. Amen. Déjame leérselo en español. Deme un segundito aquí. Amén. La Biblia nos dice que Job dice así: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Mira la actitud de este hombre Job. Él dice, aunque él me matare, en otras palabras, aunque Dios me mate, yo seguiré confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros no entendemos el porqué, no entendemos los planes de Dios. Y obviamente no es que Dios lo iba a matar, y no es lo que está diciendo Job, es aunque si fuese así, aunque si fuese que Dios me quitara la vida, yo seguiré confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Job capítulo 42 y versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En otras palabras, Dios restauró todo lo que había en la vida de Job y lo restauró el doble. ¿Cuántos dicen amén? Diga el doble por mi aflicción. Amén. Mira lo que dice en Job capítulo 2 versículo 25 y el 26.
Dice, y os restaurará, amén, gloria a Dios, los años que comió la oruga. Esto es en Joel capítulo 2. Dios dice que no importa lo que la oruga se ha comido, Dios dice, yo voy a restaurar el doble lo que ha venido, los insectos, los demonios, lo que ha venido a dañificar tu vida. Dios dice, yo te voy a bendecir el doble por tu aflicción, por lo que tú has pasado. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 66 y versículo 12, Psalm 66 and verse 12, dice, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Diga, nos sacaste, dígalo, nos sacaste a abundancia. Amén. En otras palabras, tu pérdida puede ser castigo, pero muchas veces, hermanos, si nosotros estamos caminando piadosamente, humillados delante de Dios, arrepentidos delante de Dios, Dios usa las circunstancias negativas no como castigo, sino como preparación. Todo el mundo diga preparación. Dígalo otra vez. Preparación. José en la Biblia tuvo sueños de parte de Dios. Escuche bien. Favor sobre su vida. Un futuro ya declarado. Esto era José en las escrituras, en la Biblia. Luego vino la traición. Luego vino la esclavitud en la vida de él. Luego vino la prisión, hermanos. La prisión vino a la vida de José. Cada capítulo gritaba, todo ya está terminado. No sé cuántos de ustedes han estado ahí, en una situación donde todo te grita, ya todo está terminado. Tu vida está terminada. Tú no vas a progresar. Tú no vas a poder adelantar tu situación, adelantar tu vida, adelantar la abundancia, la paz y la seguridad en tu vida. Todo ya es terminado. José se sintió así, hermano. José caminaba con el favor de Dios. José era el favorito de su padre. Tenía el favor de Dios. Todo andaba bien para José. Pero sus hermanos se tornaron en contra de él. Lo traicionaron. La Biblia dice, entonces lo vendieron y fue esclavo. Y no solamente fue esclavo, sino también logró entrar a la prisión. En otras palabras, fue prisionero. ¿Por qué? Porque siempre que Dios lo favorizaba, se levantaba otra cosa en contra de él. A veces nos sentimos así en la vida, y especialmente en esta temporada donde todo el mundo está alegre, contento, la música, los cánticos navideños. Nos sentimos a veces que no tenemos razón por la cual nosotros celebrar. Hay personas así. Hay personas que nos están mirando ahora mismo que están en esa misma situación. Hay personas que no encuentran en la causa por lo cual celebrar esta temporada navideña. Todo gritó en la vida de José, ya, todo se ha terminado. Pero José nunca dejó de creer. Todo el mundo diga, la fe es un arma poderosa. Dígala, la fe es un arma poderosa. José no dejó de creer aún en cada situación negativa, en cada adversidad que afrontaba. José no dejó de creer, nunca dejó de servir, nunca dejó de servir. Hay personas en la iglesia que pasan por algo y entonces quieren abandonar todo, no quieren servir ya. ¿Por qué? Porque las estoy pasando, pastor. Tú no sabes lo que yo estoy
sufriendo con mi hijo, mi hija, lo que estoy sufriendo con mi esposa, mi esposo. No quiero servir, se me fue el ánimo. Pero sin embargo la Biblia nos enseña que a José todo le fue mal, mis hermanos. Aunque venía el favor de Dios y venía a darle aliento, de todos modos otra cosa se desataba en contra de él. No era un castigo de Dios, sino que era una preparación de Dios. Todo el mundo diga, no es castigo, es preparación. O sea, José no se imaginaba, él no se imaginaba, mis hermanos, lo que había por delante de este esclavo en la prisión, que ahora fue acusado falsamente de haber cometido un delito en contra de una mujer, la esposa de Potifar. Todo le fue mal, pero él no dejó de servir, no dejó de creer. Él no se metió en una esquina a quejarse de lo malo que Dios ha sido con él, de lo malo que la vida ha sido con él. No. José confiaba en Dios. Él decía, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir sirviendo y yo no voy a abandonar mi integridad, no la voy a abandonar. La Biblia nos enseña en Génesis 50 y versículo 12, Genesis 50 verse 20, en Génesis 50 versículo 20 dice así: es verdad que ustedes pensaron hacerme ¿qué? Todo el mundo léalo cuando cuenta tres. Una, pero en voz alta, amén, hermanos. 1, 2 y 3. Es verdad hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Para qué? Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas gentes. En otras palabras, lo que el diablo intentó para mal, Dios tornó para el bien de multitudes, no solo de José, sino de multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que no importa lo que está pasando uno, hermanos. Mire, escuche bien. En el año 2012 yo pasé por mi propia historia, donde todo vino a derrumbarse. Literalmente todo se derrumbó. Mis hijos no estaban en mi casa. Mi esposa se levantó y se fue. Ya no quería el matrimonio, no quería convivir conmigo. Yo era pastor, hermanos. Para mí pensar, todo estaba bien. Yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer: servir el pueblo, servir la gente, levantar el ministerio, aunque lo estaba haciendo al costo de la negligencia de mi propia familia. Yo no lo entendía, no sabía que yo estaba tan profundamente afectando el corazón, el bienestar de mi esposa. Yo lo que estaba haciendo era fijamente levantando el ministerio. Teníamos como 1500 personas en ese entonces. ¿Y qué pasó? Todo vino a derrumbarse, todo vino a caer. Mi esposa se fue y yo quedé con cuestiones. Yo lo que estaba era cuestionando: Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Yo te estoy sirviendo, yo estoy en noches largas con personas, ayudando a esta pareja, ayudando a esta familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo he tomado dinero de mi casa. ¿Cómo se dice la hipoteca? De la hipoteca de mi casa. Yo he sacado dinero para dar. Hermanos, yo estaba viviendo lo que yo sabía y lo que para mí estaba todo correcto. Pero mi esposa había sido yo había sido negligente, ¿no? Pero hermanos, yo me preguntaba ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aunque para mí todo vino a caer, me fui, hablé con la iglesia, le dije a la iglesia: yo tengo que concentrarme
en mi matrimonio, en mi familia. Todos mis hijos, los 4 hijitos míos, todos estaban pequeñitos, todo. La que hoy tiene 26 años, en ese entonces tenía 12 años. Solamente 12, cumplió 12 ese mes. Hermanos, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo creía que ya todo había terminado. Me había ido de la iglesia para concentrarme en mi familia. Así que yo no estaba en la iglesia por 6 meses, hermanos. Por 6 meses yo no estaba. Estaban los líderes a cargo del ministerio. Y yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo me preguntaba, yo lloraba por la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanos, yo creía que todo había terminado, pero Dios sabía que iba a haber una historia de regreso, que iba a haber una historia de regreso, que mi historia no se había terminado, que todavía había un regreso nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, no me hagan como me hicieron en una iglesia donde fui a predicar. Estaba yo predicando con todo mi corazón, predicando con unción. Habían algunas personas llorando por el mensaje, pero la mayoría de la congregación estaban sentados ahí solamente mirando, ni reaccionando, hermano, ni decían amén. Y después del servicio el pastor me dijo, como que es difícil, ¿verdad?, predicar aquí. Yo dije, ¿por qué no me advertiste antes? Él me dijo, pastor, todos los domingos es así. Es como darle por la cabeza a unos manequines, mannequins. Amén. Y y era porque la mayoría de las personas eran nuevas, era una iglesia nueva. La mayoría ni conocían el evangelio, vinieron del catolicismo. Y tú sabes, en el catolicismo, si veniste del catolicismo, todo el mundo está calladito, ¿verdad? Como que se escucha que caiga un pendible al suelo. Amén. Y si uno abostece, hermano, lo miran como que está haciendo algo mal. Y yo le decía, aplauden, hermanos. Y ellos se miraban el uno al otro a ver si iban a cometer un delito. Amén. Así que cuando yo digan amén, ustedes van a decir amén. Amén. Hermanos, por favor, no me dejen predicar solo. Gloria a Dios. Amén. Anímense en el nombre de Jesús. Ahora, yo, hermano, creía que todo se había terminado, pero Dios tenía una historia. Él no había terminado mi historia. Él estaba escribiendo mi regreso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, yo no sabía que todo se iba a restaurar, aunque mi fe era de que mi matrimonio se iba a restaurar, aunque mi fe era de que Dios iba a arreglar este asunto. Hermano, Dios no solo restauró mi matrimonio, sino que me dio un matrimonio nuevo, hermanos. Un matrimonio nuevo, una esposa nueva, la misma mujer, pero un matrimonio nuevo. Y no solamente a mí me dio una esposa nueva, le dio a mi esposa un esposo nuevo. Porque yo, hermano, no era el mismo. 6 meses antes yo era una persona. 6 meses después del infierno que pasé yo, era otra persona. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que Dios estaba escribiendo mi historia. ¿Una historia de qué? De regreso, hermano.
Entonces, no solo Dios restauró nuestro matrimonio, sino que comenzó a abrirnos puertas para ministrar a pastores en diferentes lugares y de diferentes partes de Latinoamérica, de Centroamérica, hermano. Le predicamos a pastores de Nicaragua, de San Salvador, de Ecuador, de Costa Rica, de diferentes pastores, hermanos. Estuvimos ministrándole como a sus matrimonios. Hermano, Dios nos puso en situaciones donde estábamos ministrando a pastores, escúcheme bien, de 50,000 miembros, 75,000 miembros, a uno de 100,000 miembros en su iglesia, hermanos. Y Dios nos puso a nosotros a ministrarle a sus matrimonios, porque los matrimonios de estos pastores, aunque se veían por fuera exitoso y todo adelante y todo le iba bien, en sus hogares había adversidad, había división, estaban a punto de divorcio. Y Dios usó nuestra historia de regreso, hermano, para ministrarle a estos pastores. Algunos de ellos me abrazaban llorando, diciéndome gracias, porque Dios usó tu historia para restaurar mi matrimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, eso se merece mucho más que eso. Come on, vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios, aleluya. El Salmos, como le leí, Génesis 50, versículo 20. Vosotros vosotros pensaron esto para mal contra mí, pero Dios lo encaminó al bien. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Un solo paso, hermano. Un solo paso. ¿Cómo es que nosotros regresamos nuevamente a la sanidad, o regresamos nuevamente a la restauración, o a un matrimonio fructífero, o a una vida fructífera? ¿Cómo es que después del derrumbe nosotros venimos y regresamos nuevamente? Que se nos escriba esa historia de regreso. Hermanos, comienza número 1 con una oración. Todo el mundo diga una oración. Hermanos, yo lloré delante de Dios. Escúcheme bien, por favor. Hay 2 veces en la Biblia donde se habla de algo llamado el barro de cenagoso. Diga, el barro cenagoso. En inglés, the miry clay. El barro cenagoso. Y el barro cenagoso era interesante porque David lo usó, ese término en los Salmos, pero también Jeremías usó ese término en el libro de Jeremías, que Dios lo había rescatado del barro cenagoso. El barro cenagoso era lo que se dice en inglés a clay, un barro, y era un barro que era como rojo, hermanos. Y cuando uno caía en el barro o fue lanzado al barro, hermano, el barro era tan difícil de salir de ahí, que cuando uno trataba de salir del barro, mientras más trataba de salir, más se hundía. No sé cuántos de ustedes han tratado de salir de circunstancias, de cosas adversas en su vida, y en vez de hacer progreso, alcanzar progreso, lo que hace es que te metes más para adentro, como que te vas más profundo. Pues el barro cenagoso hace eso, hermano. Cuando uno está tratando de salir, es más, dicen los expertos que cuando uno se encuentra en el miry clay o en el barro cenagoso, que debe mantenerse quieto, no moverse, porque si se mueve va a hundirse más. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria a Dios. Y mira qué cosa,
Porque el salmista dice esto: tú, oh Dios, me rescataste del barro cenagoso. Jeremías dice: me tiraron al barro, me tiraron al barro cenagoso, y de ahí solo tuve que clamar a ti, oh Jehová. Porque, hermano, cuando uno se encuentra en el barro cenagoso, lo único que puede hacer uno para salir de ahí es hacer esto: levantar sus manos. Porque necesitas a otro que te saque del barro. Tú no puedes sacarte a ti mismo. Y Dios dice: yo soy el que te saco del barro cenagoso. Solo lo que tú tienes que hacer es no tratar de esforzarte, no tratar de hacer tus propias cosas, tus propios gestos, tu propia movida, sino que simplemente ríndete, levanta tus manos y decir: Señor, de aquí yo no puedo salir al menos que tú me saques. Padre, en el nombre de Jesús, sácame de este barro, quítame de aquí, sácame de aquí, levántame de aquí, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Diga: el barro cenagoso. Solo una oración, hermano. Yo estuve en una situación, como le dije, en mi matrimonio, donde solo lo que yo hacía para tratar de salir de esa situación, lo que estaba haciendo era hundiéndome más. Yo venía como cualquier hombre, un esposo, ¿verdad?, de 18 años en el matrimonio. Yo venía a tocarle a la puerta de mi esposa, donde ella se estaba quedando con su hermana y todos mis hijitos. Y yo llegaba, hermano, era el invierno, yo tocaba afuera para que me abriera la puerta. Y cuando ella me abrió, yo trataba de con mis propios yo tratando con mi propia fórmula para tratar de convencerla a ella que sí me ama, que vuelva para atrás a la casa, que tenemos un llamado, que tenemos un propósito. Hermanos, yo la miraba a ella y todo lo que yo hacía para tratar de convencerla, lo que hacía era meterme más profundo. Hermano, me estaba hundiendo más y más. Es más, después que yo me iba de hablar con ella, la hermana de ella me llamaba y me decía: yo no sé lo que tú le dijiste, pero ahora ella está aún más en contra de ti. ¿Qué es lo que tú le dijiste? Y yo creyendo que yo aquí estaba yo, el Don Juan, amén, el chulo, al quien ella lo enamoró, amén, el papi chulo. Yo creía que yo era el chulisnaki, hermano. Y le digo la verdad, cuando ella me miraba con esos ojos, lo que yo veía, hermano, en toda mi vida, yo nunca he hablado con alguien que me odiaba como ella me odiaba. Hermanos, hoy nos reímos, pero en ese entonces no me estaba riendo. Yo miraba en los ojos de ella y lo que veía era el fuego de odio, hermanos. Y yo tratando y aún lloraba, hermanos. Tú sabes que nosotros podemos como que llorar, pero las lágrimas son de cocodrilo. Y yo trataba de llorar y antes de tocar en la puerta me ponía agua en los ojos. Por favor. Hermanos, ella no quería nada conmigo. Es más, no creía yo que iba jamás en mi vida oír estas palabras. Ella me dice: yo quiero el divorcio. Hermano, cuando ella me dijo, que yo oí de su boca, de sus labios, yo quiero el divorcio, algo pasó en mi corazón. Como que ya no traté más. Yo dije: ya, se terminó. Esto se iba a terminar. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, solo, los niños no estaban en sus
recámara, en sus cuartos. Mi esposa no estaba en el cuarto ni en la casa. Yo solo en una casa de 4 cuartos de dormir, solo ahí. Era el tiempo de Navidad, un tiempo así como en el que estamos ahorita, hermanos, y ahí yo me tiré de rodillas a llorar. Ahora usted me dice probablemente, pero pastor, ¿no ha estado orando por todo este tiempo? Sí, yo estaba orando por todo este tiempo, hermanos. Pero a veces lo que hacemos en nuestras oraciones es que oramos por el otro, el que nos está causando dolor, y no oramos por nosotros mismos, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuánto me están entendiendo? En otras palabras, no me examiné, no me autoexaminé yo a mí mismo. Y hermanos, yo llegué a un punto donde yo tuve que entender que yo estaba en el barro cenagoso y yo necesitaba una historia de regreso. Hermanos, tiré mis manos hacia arriba y le dije al Señor: Señor, estoy en una situación donde yo no puedo hacer nada para salir de esto. Tú tienes que sacarme de aquí. Sácame como sacaste a David, como sacaste a Jeremías. Sácame a mí del lodo. Sácame a mí de este lodo cenagoso, en el nombre de Jesucristo. Hermano, esa misma noche, recibí una llamada de mi esposa. Y mi esposa me dice: no te estoy llamando porque quiero estar contigo. Lo que te estoy llamando es para que nosotros consigamos un consejero cristiano, un consejero que ame a Dios, para que escuche nuestra situación. Pero no te prometo nada. Todavía estoy en procesos de divorcio. Yo dije: ok, hermanos, para mí eso fue un gesto de esperanza, un acto de esperanza. Para mí eso era Dios diciéndome: te estoy sacando del lodo cenagoso, te estoy levantando, te estoy sacando, te voy a sacar. Hay esperanza, te voy a sacar. Hermanos, yo iba a la consejería en el centro de Chicago, en una oficina como en el piso 70. Iba allá y ahí estaba la consejera. Imagínate, en el downtown de Chicago, piso 70. ¿Cuánto tú crees que me iba a costar esa consejería, hermanos? Me costaba como $200 la hora. Cada hora que pasaba, 200. No sé si me dolía más el matrimonio o el pago. Hermanos, o el matrimonio o el pago. Yo decía: pero ¿cuál? Los dos me están doliendo. Hermanos, y yo me recuerdo que esa consejería iba para ningún lado. Parece que la consejera cristiana estaba a favor de mi esposa. Yo era el malo, hermanos. Yo no podía hacer nada bien. Es más, en cierta ocasión como que ella le estaba diciendo: bueno, si te quieres ir, vete. Si no quieres volver, no vuelvas. A mi esposa. Y yo le decía: un momentito, por favor, yo estoy pagando mucho aquí para que tú me eches al lado. Hermanos, mi esposa me llamó después de 2 o 3 semanas de esa consejería y me dijo: no quiero ir a ver a esa mujer ya. No quiero, porque es muy negativa. Yo dije: gracias a Dios, amén. Hermano, mi esposa me dijo: quiero volver a la casa, pero no te quiero en el cuarto. Te vas a dormir en el sótano, en el basement. Y hermano, yo tan alegre, llevé mis motetes para el basement. Me fui para abajo.
preparé una camita allá abajo. Y yo tan contento allá durmiendo solito, pero sabiendo que Dios me estaba levantando del lodo cenagoso, que mi esposa ahora estaba en mi casa, que mis hijos estaban en mi casa. Un día vino un toque en la puerta. Yo creyendo que era mi esposa, me alegré. Un toque, y cuando miré era mi hijito, el mayor, Aarón. En ese entonces tenía él como 10 añitos. Y me dice: papi, ¿puedo dormir aquí contigo? Yo dije: sí, entra. Lo abracé, hermanos, oramos juntos y nos acostamos. Ese hijo mío fue como mi paño de lágrimas, hermano. 10 añitos, pero me acompañó en ese sótano. Entonces pasó como un mes entero, hermano. Y mi esposa viene después de 6 meses, pero un mes en la casa. Hay un toque en la puerta. Y cuando yo abrí la puerta, era mi esposa. Ella me dice: ¿me puedo quedar aquí esta noche? Hermano, yo no sabía qué decirle. Yo le dije: seguro que sí. Hermano, ella se acostó en la cama. Hermano, yo no sabía qué hacer. No sabía si tocarla o no tocarla, porque yo no quería dañar nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no quería, y me acosté calmadito y me dormí. Ella se durmió. Nos levantamos por la mañana. Yo le fui a hacer un cafecito, algo que nunca le había hecho. Le fui a buscar un desayuno, algo que nunca le había hecho. Ella era la que tenía que hacer el desayuno. ¿Cuántos dicen amén? Como que las hermanas me están mirando. Por favor, ámenme todavía, por favor, ámenme. Era mi machismo en ese entonces. Ya ese machismo no lo tengo. Pero hermano, comencé a servir a mi esposa. Yo estaba escribiendo mi historia de regreso. Mi historia de regreso, hermanos. Entonces, cuando nosotros fuimos arriba y yo fui a hacerle desayuno, todos mis hijitos salieron de sus cuartos, vinieron a la cocina. Y cuando mi esposa le dice a mis hijos que nosotros dormimos juntos esa noche, por primera vez en 6 meses, hermano, esto era algo como que sobrenatural. Todos mis hijos se miraron sorprendidos y comenzaron a danzar en la cocina, hermano, como que era el gozo mayor en sus vidas, como que nunca habían sentido un gozo tan fuerte como ese. Hermanos, nos abrazaron a mí, a mi esposa, y Dios en ese momento comenzó a escribir mi historia de regreso. Después de eso, Dios hizo los milagros y lo que Él iba a hacer, y nos usó. Hermanos, en cierta ocasión había una mujer en la Biblia, y con esto le dejo. Había una historia, hay una historia en la Biblia de una mujer llamada Noemí. Todo el mundo diga Noemí. Y Noemí, la Biblia dice que ella perdió a su esposo. No solo perdió a su esposo, sino que también perdió, porque había una escasez, perdió a sus 2 hijos. Los 2 hijos eran ya mayores, tenían a 2 esposas. Cada hijo tenía a su esposa. Y hermano, los 2 hijos de Noemí murieron también. Así que no solamente Noemí sufrió la pérdida de su esposo, pero también, hermanos, imagínense el dolor de perder su esposo. También sus hijos, el primero murió, entonces el segundo murió. Y ahora estaba Noemí sola con sus 2 nueras.
ella se encontró con sus dos nueras. Una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth. La Biblia dice que ella le dice a las dos nueras: aquí te puede quedar, se pueden quedar aquí en Moab. Yo voy a regresar de a donde yo vine. Voy a regresar. ¿Qué era lo que ella estaba diciendo? Ella estaba profetizando, hermano. Yo voy a regresar al lugar donde todo me estaba bien. Yo voy a regresar al lugar donde todo andaba bien, donde yo estaba bien, donde yo estaba bien en todo aspecto. Voy a regresar allá. Escuche bien, mis hermanos. Una de las nueras dijo: pues yo me quedo aquí en Moab. Pero Ruth, una de las nueras, la otra nuera, dijo: no, yo me voy contigo, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo voy y te voy a acompañar, yo no te dejo. Aunque todos se han muerto, aunque todos nuestros esposos se han muerto, Noemí, yo no te voy a dejar a ti. Y dice que las dos regresaron. Hermanos, le quiero decir en esta mañana: ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar? Hay que haber un regreso no necesariamente a tu país donde veniste, no un regreso a un local, a un lugar. Estoy hablando de un regreso espiritual. Que antes oraba, antes buscaba de Dios, pero ahora no está buscando de Dios. Todo te marcha mal, todo está mal. No hay obediencia, no hay fidelidad a Dios, no hay búsqueda ardua de Dios. Solamente vienen los domingos, a veces, o a veces sí, a veces no. Pero hermano, ¿cuándo va a comenzar tu historia de regreso a los pies de Cristo, de regreso a tu humildad, de regreso a tu servir en la casa de Dios, de tu regreso a buscar de Dios y ser usada y usado por Dios? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Regresó Noemí, y la Biblia dice que cuando ella regresó, Ruth se fue, y ella fue en el campo y comenzó ahí, por dirección de Ruth, a buscar algunas comidas, no, ¿cómo se llama? Las cosechas, la cosecha, lo que habían dejado de las cosechas. Ella lo venía y lo traía a la casa. Entonces Noemí un día le dijo: cuando tú estés cosechando, quédate en la esquina ahí y espera. Y cuando vino Boaz vino, y la Biblia dice que se fijó en ella, la vio. Entonces dice la Biblia, la historia se desarrolla de esta forma: que ella vino a casarse con Boaz, y Boaz era un hombre rico. Él suplió todas las necesidades de su esposa Ruth, pero también suplió todas las necesidades de Noemí. En otras palabras, ya Noemí no estaba sola, ya Noemí no estaba en bancarrota, por así decirlo, ya no estaba en escasez, sino que ahora entró nuevamente a la abundancia. ¿Por qué? Porque Dios escribió su historia de regreso. Cada uno de nosotros en nuestra vida probablemente vamos a tener una historia de regreso. Que todo lo bien se derrumba, pero Dios no había terminado de escribir tu historia de regreso. Dios te levanta nuevamente, Dios te restaura nuevamente, Dios te pone en función en su casa nuevamente. Dios pone su favor sobre tu cabeza nuevamente, su favor sobre tu cuerpo, su enfermedad, lo que te esté pasando. Dios puede sanar, Él puede restaurar relaciones. ¿Cuánto dicen amén? Y tu futuro. Levanta, póngase en pie, por favor. Aleluya. Diga: tengo una historia de regreso.
¿Cuánto dicen amén? Tengo una historia de regreso. I have a comeback story. Tengo una historia de regreso. Lo que me está pasando no es castigo, es preparación. Fue preparación para mí, fue preparación para Noemí, fue preparación para José, fue preparación. Aún la Biblia nos enseña que lo que le pasó a Jesús, el proceso que él pasó, la cruz del Calvario, los látigos en sus espaldas, todo, aunque dolorido fue una preparación para la gloria venidera, lo que venía por delante. Ponga su mano sobre su corazón y diga: Señor, prepárame para mi historia de regreso. Ayúdame en el nombre de Jesús. Regresar de la caída, regresar del mal, regresar de mi aflicción, de mi adversidad, en el nombre de Jesús, a un lugar donde tú me das doble por mi aflicción, me bendice el doble en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, gracias, Señor. Te pido ahora mismo tu bendición sobre mi familia. Dale a mi familia una historia de regreso. Dale a mi familia una historia de regreso. A mi vida, a mi economía, a mi situación, a mi negocio. En el nombre de Jesús, una historia de regreso. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Padre, que a veces son inexplicables las cosas que nos suceden. A veces no entendemos el dolor, el porqué del dolor. Pero, Padre, no es castigo, sino que es preparación para nuestra historia. Tú no has terminado de escribirla. No ha terminado de escribirla. Mi historia no termina en fracaso. Mi historia no termina en derrumbe. Mi historia termina en éxito, en el nombre de Jesús, con unción, con poder, con gloria. Todo el mundo diga amén. En el nombre de Jesús. Démosle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Grite aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, les amamos. Gracias por ser mejor audiencia que la que tuve en la otra iglesia. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Les amamos muchísimo. Por favor, hermanos, salúdense los unos a los otros. Salúdense antes de irse. No se vayan como extranjeros, sino que salúdense. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Amén. Aunque no pueda ver, yo creo.